El sol comenzaba a esconderse detrás de las montañas de Jalisco, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. En las calles polvorientas del barrio de Santa Teresa, el bullicio de la vida cotidiana aún no cesaba. Las mujeres que volvían de la misa de la tarde caminaban en grupos, sus rostros serios pero acogedores, mientras los hombres charlaban animadamente sobre el fútbol en los cafés improvisados que adornaban las esquinas. La ciudad de Guadalajara, aunque vibrante, mostraba también las cicatrices de una vida difícil, donde el sistema de salud era un lujo que pocos podían permitirse. En el Hospital General de Santa Teresa, un pequeño y ruidoso edificio de paredes blancas, con manchas de humedad, el doctor Miguel Hernández terminaba su turno. Con apenas 32 años, había comenzado su carrera con un entusiasmo renovado, pero con el paso del tiempo el peso de la realidad lo había hecho más cínico. Había elegido ser médico por una promesa que le había hecho a su madre, pero la verdad era que la vida en este hospital lo había desilusionado. Los pasillos siempre estaban llenos de pacientes que llegaban tarde, con enfermedades que se podían haber evitado si se hubieran tenido los recursos para tratarlas a tiempo. Las sábanas del hospital, aunque blancas, siempre parecían sucias, y el aire estaba impregnado por el olor de medicamentos y desinfectantes, mezclado con el aroma a tortilla recién hecha de la cafetería local. Miguel no creía en milagros. Había sido educado en una familia devota, pero nunca fue un hombre de fe. La ciencia, la lógica, lo que pudiera probarse, eso era lo único que le importaba. En su mundo no había espacio para la espiritualidad. No podía permitirse creer en algo tan intangible como la fe, especialmente en un país tan marcado por la religión como México. Era una tarde de agosto cuando una llamada inesperada alteró la rutina del hospital. Una ambulancia había llegado con un paciente en estado crítico. Un hombre de unos 60 años con heridas graves, le dijeron a Miguel cuando entró en la sala de urgencias. No tenemos mucho tiempo, doctor. Miguel suspiró. Otro caso más. Se apresuró a ponerse los guantes y comenzó a revisar los signos vitales del hombre que yacía en la camilla. La sala de emergencias estaba llena. El ruido de las máquinas, los gritos lejanos de otros pacientes y el sonido del teléfono móvil de un enfermero sonando sin cesar en el fondo. Era un escenario común, pero algo en este paciente le parecía diferente. Su piel estaba pálida, casi translúcida, como si la vida estuviera escurriéndose lentamente de su cuerpo. La respiración del hombre era superficial y su pulso débil. Miguel trató de hacer una evaluación rápida, pero algo extraño ocurrió. Mientras le tomaba la presión, sus manos temblaron levemente al notar que la piel del paciente se sentía cálida, pero a la vez, extrañamente, familiar. La cara del hombre, aunque arrugada y cansada, tenía una expresión serena. Algo en su mirada, una calma indescriptible, parecía tranquilizar a todos los presentes, como si por un momento el caos del hospital se desvaneciera. Miguel lo miró fijamente, sintiendo una incomodidad inexplicable. «¿Cómo está, doctor?», preguntó la enfermera a su lado tratando de romper el silencio que se había instalado entre ellos. Miguel, distraído, levantó la vista. «No lo sé». «Es grave, pero...». De repente, una ola de calor lo invadió, y no pudo evitar sentir una presión en el pecho, como si algo estuviera a punto de ocurrir. «Vamos a necesitar más personal. Necesito ayuda ahora», murmuró sin mirar a la enfermera. Pero la verdad era que, más allá de la urgencia médica, algo en su interior le decía que este caso no era como los demás. El hombre parecía estar más allá de la ayuda médica. Sin embargo, Miguel, decidido a no rendirse, comenzó a preparar lo que pudiera hacer, un intento de estabilización. La máquina de respiración artificial comenzó a sonar, pero la sensación de estar atrapado en algo fuera de su control no lo abandonaba. «¿De dónde viene este hombre?», preguntó a la enfermera, mientras intentaba mantener la calma. «Vino de un pequeño pueblo en los alrededores», respondió con voz temblorosa. «Nadie sabe mucho más. Estaba en estado crítico cuando lo trajeron». De repente,
El hombre abrió los ojos y Miguel se detuvo, sorprendido. Era una mirada intensa, profunda, pero serena. Una mirada que parecía atravesarlo, como si pudiera ver más allá de su piel, más allá de sus pensamientos. Un estremecimiento recorrió la columna vertebral del médico. No podía evitar pensar que había algo en esos ojos que le resultaba desconcertante, algo divino. Pero eso era imposible. Miguel lo sabía. «Tranquilo», susurró el hombre con una voz grave y suave. «Todo estará bien, hijo mío». Miguel no sabía qué pensar. El hombre no parecía sufrir. De hecho, la serenidad en su rostro era tal que, por un momento, el caos del hospital desapareció por completo. «¿Qué dijo?», la enfermera murmuró, con los ojos bien abiertos, mirando al paciente con asombro. Miguel la miró confuso. «Lo escuché también, pero no tiene sentido, no puede ser». Un escalofrío recorrió su espalda. En ese momento, Miguel Hernández comenzó a cuestionar todo lo que conocía. Este hombre moribundo, extraño, calmado y tan conocido, parecía más que un simple paciente. Algo muy grande estaba por suceder, y sin saberlo, su vida y la de todos los que lo rodeaban jamás volvería a ser la misma. El sol se desvanecía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de un profundo color naranja. En las calles de Guadalajara, la vida seguía su curso, marcada por el bullicio característico de una ciudad que nunca duerme. Las mujeres, con sus vestidos floridos y sombreros, caminaban de vuelta a casa después de la misa de la tarde, mientras los hombres se reunían en los pequeños cafés del barrio, comentando los últimos resultados del fútbol. Todo parecía seguir su ritmo habitual, pero en el interior del Hospital General de Santa Teresa, la rutina estaba por ser alterada. El doctor Miguel Hernández, médico de 32 años, recién comenzaba su turno nocturno. Su rostro joven, aún marcado por los restos de la adolescencia, contrastaba con la seriedad que su trabajo requería. La fachada del hospital, un edificio de paredes blancas y ventanas grises, era la última imagen de esperanza para aquellos que llegaban en busca de atención médica. Sin embargo, Miguel había aprendido a no esperar milagros de la vida ni de la medicina. La sobrecarga de pacientes, las pocas horas de descanso y la falta de recursos lo habían despojado de cualquier ilusión sobre el sistema de salud mexicano. Miguel había elegido ser médico, quizás por la promesa a su madre de ayudar a los demás. Sin embargo, las largas jornadas de trabajo en este hospital lo habían convertido en un hombre escéptico. La ciencia, la lógica, la razón. Esas eran sus creencias. La fe, sin embargo, parecía algo distante, incluso ajeno. No compartía la devoción popular por los santos ni la religiosidad que impregnaba las calles de México. La realidad de su vida profesional no dejaba espacio para milagros ni para la esperanza, y mucho menos para algo tan intangible como la fe. En el interior del hospital, las paredes crujían bajo el peso de los años, y el ambiente, cargado de tensiones, olía a desinfectante y a medicamentos. En la sala de emergencias, un paciente tras otro llegaba con las mismas dolencias: heridas causadas por accidentes de tráfico, enfermedades respiratorias, infecciones graves. No había descanso para los médicos ni para los enfermeros, quienes corrían de un lado a otro, sin tiempo para pensar, solo para actuar. Esa noche, un nuevo paciente ingresó en el hospital, trayendo consigo una sensación extraña en el aire. La ambulancia había llegado con urgencia, y el equipo de médicos y enfermeros se apresuró a recibir al hombre que yacía inconsciente sobre la camilla. Miguel no esperaba que ese día fuera diferente, pero algo en el ambiente le decía que las cosas no serían tan simples. Paciente grave, hombre de unos 60 años, heridas internas severas, muy mal, informó la enfermera mientras Miguel se aproximaba al paciente. «Vamos a hacer todo lo posible», respondió Miguel con la voz seria, pero sin mostrar demasiado interés. Para él, era otro caso más, una vida más que dependía de la ciencia, solo otro número en una lista interminable de pacientes. El hombre parecía mayor, su piel tan pálida que parecía casi translúcida, los ojos cerrados,
la respiración irregular. Las máquinas de monitoreo emitían pitidos constantes, pero Miguel no podía dejar de notar algo peculiar en su rostro. Había una calma en él, una serenidad inexplicable para alguien en tan grave estado. A pesar de las heridas visibles y los signos de muerte inminente, algo en su presencia parecía desafiar la lógica de la medicina. ¿De dónde viene este paciente?, preguntó Miguel mientras comenzaba a examinar las heridas. Viene de un pueblo cercano. El nombre es desconocido, respondió la enfermera, un tanto preocupada por la gravedad del caso. Lo trajeron rápidamente, pero no sabían si quedaba algo por hacer. Miguel asintió con la cabeza, pero su mente no podía dejar de pensar en lo extraño de la situación. ¿Cómo podía estar tan sereno alguien que claramente estaba al borde de la muerte? Las horas de estudio, los libros de medicina, todo lo que sabía le decía que este hombre no tendría muchas horas más de vida. Sin embargo, su intuición le decía algo diferente. Mientras Miguel trataba de estabilizar al hombre, una extraña sensación de incomodidad lo envolvía. Había algo inusual en el aire, como si el tiempo mismo se hubiera detenido en ese cuarto. Todo el ajetreo del hospital parecía desvanecerse por un momento, y la luz fluorescente de la sala parpadeó levemente, como si la presencia de ese hombre alterara la atmósfera. Miguel intentó concentrarse, pero algo en el fondo de su mente le decía que este caso era diferente. Sus manos, que siempre habían estado firmes ante la adversidad, temblaban levemente al tocar la piel del paciente. No sabía qué era, pero el contacto parecía profundamente extraño. Un sudor frío comenzó a recorrer su frente y por un segundo se detuvo. ¿Todo bien, doctor?, preguntó la enfermera, mirándolo con preocupación. Miguel levantó la vista, tratando de disimular la incomodidad. Sí, todo en orden. Necesito que me traigan los resultados de los análisis de sangre. Vamos a intentar estabilizarlo. A medida que el tiempo pasaba, algo más comenzó a suceder. El hombre no parecía deteriorarse como lo indicaban las señales de su cuerpo. De hecho, su respiración comenzó a estabilizarse y el color en su rostro comenzó a recuperar algo de tono. Aunque Miguel no lo comprendía, esa calma inexplicable seguía envolviendo al hombre, como si la muerte misma estuviera retrasando su llegada. Algo no estaba bien, pero Miguel no podía apartar la mirada. Cuando el monitor de signos vitales comenzó a mostrar una leve mejora, Miguel no pudo evitar mirar al paciente una vez más. Sus ojos cerrados, sus manos delicadas sobre la camilla, la serenidad en su rostro. Algo en esa figura le resultaba indescriptiblemente familiar. Pero la lógica, esa misma lógica que siempre lo había guiado, le decía que eso era imposible. El doctor Miguel Hernández no lo sabía, pero esa noche comenzaría a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. La presencia de ese hombre, tan tranquilo en su sufrimiento, estaba a punto de alterar su vida de maneras que nunca imaginó. La sala de emergencias estaba envuelta en una luz fría y sin vida. El zumbido de las máquinas acompañaba el incesante paso de los minutos, cada segundo marcado por los pitidos de los monitores. El aire, denso y cargado de ansiedad, se sentía pesado, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Miguel, ahora con una expresión más grave en su rostro, seguía luchando por estabilizar al paciente. Las manos del hombre, frías al tacto, no parecían dar señales de que la muerte estuviera cerca. De hecho, comenzaba a haber algo inquietante en su estabilidad, como si la muerte estuviera aguardando a una señal, pero no avanzaba. El hombre, que parecía de unos 60 años, seguía acostado en la camilla con los ojos cerrados. Su piel, aunque pálida y llena de venas marcadas, emanaba una calidez inesperada, algo que no encajaba con su estado crítico. Todo en su apariencia era calmado, incluso en su sufrimiento, como si la vida misma lo estuviera abrazando, en lugar de despojarlo de ella. La tranquilidad en su rostro contrastaba con el caos que reinaba en el hospital. El doctor Hernández, completamente concentrado en lo que ocurría, no podía entender lo que estaba viendo. «No es posible», murmuró para sí mismo,
mientras ajustaba los parámetros en la máquina de ventilación. El cuerpo del hombre estaba dando señales de recuperación, algo que iba en contra de toda lógica médica. «Doctor, ¿qué pasa con él? Está mejorando», dijo la enfermera que lo asistía, mirando al hombre con una mezcla de incredulidad y temor. Miguel frunció el ceño, observando a la enfermera por un instante, antes de dirigirse nuevamente al paciente. «Esto no tiene sentido. Este hombre debería estar muerto. Sus signos vitales no deberían mejorar. ¿Qué está pasando aquí?» El aire en la sala parecía volverse aún más pesado, como si algo estuviera por ocurrir. El monitor que antes mostraba lecturas desastrosas comenzó a estabilizarse. El ritmo cardíaco del hombre aumentaba lentamente, aunque aún no era normal. Sin embargo, su rostro seguía intacto, inexplicablemente sereno. Miguel no podía apartar los ojos de él. Algo en ese rostro lo desconcertaba profundamente. «¿Quién es este hombre?», murmuró el doctor, más para sí mismo que para la enfermera. A medida que hablaba, una extraña sensación de déjà vu lo invadía. Había algo familiar en la figura del hombre, algo que le despertaba recuerdos de su infancia, de las historias que su madre le contaba sobre Jesús, sobre su sacrificio y su poder de sanación. Pero por supuesto, esas historias pertenecían a un pasado lejano, a un mundo que él había dejado atrás hacía tiempo. «¿Quién lo trajo?», insistió Miguel, su tono ahora más firme, buscando respuestas. «Viene de un pequeño pueblo cercano, doctor. Nadie sabe mucho más», respondió la enfermera con la voz vacilante. «Estaba gravemente herido, pero nunca esperaron que sobreviviera». Miguel asintió lentamente, pero no podía dejar de sentir que había algo más en este caso. La situación que tenía frente a él iba más allá de cualquier explicación lógica o médica. El paciente, aunque aún débil, parecía estar resistiéndose a todo lo que las estadísticas y la ciencia dictaban. La gravedad de su estado no era compatible con el proceso de recuperación que estaba experimentando. «Esto no es normal», repitió Miguel, mirando el monitor que mostraba signos de estabilización. «Si esto es un milagro, no puedo explicarlo, pero no puedo dejar de preguntarme, ¿es realmente posible?». La atmósfera se espesó aún más mientras Miguel continuaba observando al hombre, que seguía en silencio. Su respiración ya no era entrecortada, sino suave y regular. Parecía que el tiempo mismo había dejado de moverse, y la sala se había convertido en un espacio suspendido entre lo terrenal y lo sobrenatural. Entonces, algo cambió. El hombre abrió los ojos, y Miguel, que hasta ese momento había estado completamente absorbido por la extraña calma del paciente, sintió una oleada de sorpresa. Los ojos del hombre eran profundos, llenos de una calma que no podía ser explicada. No había miedo, no había dolor, solo una serenidad inquebrantable. Miguel retrocedió un paso, como si fuera incapaz de sostener la mirada del hombre. «¿Usted está bien?», preguntó casi en un susurro, sin saber si realmente esperaba una respuesta. El hombre lo miró directamente a los ojos, y en su voz había una calma tan profunda que parecía trascender el tiempo mismo. «Todo estará bien, hijo mío». El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras del hombre resonaron en el aire, llenando la sala con una paz que Miguel no podía comprender. Durante unos segundos el hospital, con sus ruidos y su caos, desapareció. Miguel, completamente confundido, solo pudo mantener su mirada fija en el rostro del paciente. Esa voz no era la de un hombre común. Había algo en ella, algo en esa presencia, que lo desconcertaba profundamente. «¿Qué está diciendo?», murmuró la enfermera sin atreverse a moverse. El miedo se reflejaba en sus ojos. Miguel, aún sin comprender lo que ocurría, miró al hombre con una mezcla de incredulidad y temor. No sabía si lo que estaba viviendo era producto de su cansancio, de su fatiga acumulada, o si realmente estaba presenciando algo fuera de lo común. «Eso no tiene sentido», dijo, con un tono de incredulidad, mientras sus pensamientos comenzaban a desbordarse, pero algo dentro de él lo sabía.
Algo dentro de él sentía que este hombre no era quien parecía ser. El hospital seguía su rutina frenética, pero para el doctor Miguel Hernández nada era normal. Estaba parado frente a la camilla, mirando al hombre que, inexplicablemente, parecía estar mejorando con cada minuto que pasaba. El paciente, al que nadie conocía, había sido traído desde un pueblo cercano, con heridas graves que, según los informes, no dejaban lugar a la esperanza. Sin embargo, a pesar de las evidentes cicatrices y el dolor latente en su cuerpo, el hombre ahora respiraba con calma, como si estuviera más allá de todo sufrimiento. Miguel frunció el ceño, mirando la pantalla del monitor, que marcaba una señal vital que nada tenía que ver con el estado en el que el hombre había llegado. Había visto muchas muertes y muchas recuperaciones en su carrera, pero esto no podía explicarse de ninguna manera. Se apartó de la camilla, intentando procesar lo que sucedía. Su mente, que hasta ese momento había sido gobernada por la lógica y la ciencia, ahora se encontraba en un conflicto profundo. No podía evitar recordar las historias que su madre le contaba cuando era niño, historias sobre milagros, sobre la vida de Jesús, sobre curaciones que desafiaban toda lógica. Pero él, un hombre racional, un médico, sabía que esas historias eran solo eso, historias. Se pasó una mano por el rostro, tratando de alejar esos pensamientos. «Esto no puede estar pasando», murmuró para sí mismo. Se acercó nuevamente al paciente, sus ojos fijos en él, buscando alguna explicación. El hombre, aparentemente en un profundo sueño, no mostraba signos de angustia ni de sufrimiento. Era como si estuviera en paz con todo lo que sucedía a su alrededor. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera con la voz temblorosa. Su rostro reflejaba la misma preocupación que Miguel sentía en su interior. «Nunca he visto algo como esto. El paciente no solo está mejorando, está diferente». Miguel no respondió de inmediato. La lógica, la ciencia, todo lo que había aprendido a lo largo de los años, chocaba contra lo que sus ojos veían. La medicina no tenía respuesta para esto. Pero entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Era un milagro? No, eso era absurdo. La palabra milagro no podía caber en su mente. «Esto no tiene sentido», dijo, más para sí mismo que para la enfermera. «Nada de esto tiene sentido». Pero mientras lo decía, una parte de él sabía que estaba mintiendo. Sabía que, de alguna manera, este hombre representaba algo más grande que cualquier explicación científica que pudiera ofrecer. La sensación que había sentido cuando el hombre le habló, esa calma inexplicable, le seguía retumbando en la cabeza. El doctor Hernández dio un paso atrás, sintiendo un vacío en su estómago. Nunca se había considerado un hombre de fe. Su familia, profundamente católica, siempre había hablado de la Iglesia, de la salvación, de las enseñanzas de Cristo. Pero él había rechazado esas ideas cuando era joven. La ciencia era su religión, el método científico, su única creencia. La fe nunca tuvo cabida en su vida, y mucho menos los milagros. Miró al hombre de nuevo. Sus ojos, antes cerrados, ahora brillaban con una calma que solo un ser verdaderamente iluminado podría poseer. Miguel, en un impulso, se acercó aún más a la cama. «¿Quién eres?», murmuró, casi como si hablara consigo mismo. ¿Cómo era posible que este hombre estuviera tan tranquilo, tan sereno en medio de una situación tan desesperada? El paciente no respondió. Pero de alguna manera, Miguel sintió que las palabras eran innecesarias. Había algo en su presencia que lo desbordaba, que lo hacía sentir que la vida y la muerte no eran más que conceptos humanos. La muerte, en este momento, parecía algo tan lejano, tan irrelevante, cuando se comparaba con la calma que el hombre irradiaba. Miguel cerró los ojos, respirando hondo. «Esto no es posible», se repitió a sí mismo buscando consuelo en la lógica. «Debe haber una explicación. Hay algo que me estoy perdiendo». Pero la verdad era que, aunque su mente seguía buscando respuestas racionales, una parte de él sabía que había algo mucho más grande que él, algo que no podía comprender. La enfermera, viendo el conflicto en el rostro del doctor Hernández, se acercó lentamente.
Doctor, sé que esto es difícil de creer, pero puede ser que este hombre sea... Su voz se desvaneció, sin atreverse a decir lo que ambos sabían que estaba flotando en el aire. Puede ser que este hombre sea Jesús. Miguel la miró, sus ojos abiertos de par en par, completamente incrédulo. ¿Jesús? No, no. Esto no es... No puede ser. Su voz se cortó, incapaz de continuar con la frase. El concepto de Jesús, el Hijo de Dios, no podía ser parte de su realidad. La lógica de la ciencia chocaba violentamente con esa idea. El silencio se alargó entre ellos. La enfermera parecía tan confundida como Miguel, pero a pesar de su temor, algo en su corazón le decía que tal vez, solo tal vez, algo más grande estaba ocurriendo en esa pequeña sala de hospital. Miguel, luchando contra las dudas que lo asaltaban, decidió no dejarse llevar por pensamientos irracionales. «Debo concentrarme en lo que sé», dijo finalmente, con firmeza. «Esto es solo un caso extraño. Una coincidencia médica, eso es todo». Pero incluso mientras hablaba, sabía que su fe en la ciencia ya no podía explicarlo todo. Algo en su interior le decía que este hombre, este paciente, representaba algo más, algo que estaba fuera de su control. Miguel no podía apartar la vista del hombre. La habitación, antes bulliciosa con las voces de los enfermeros y el sonido constante de las máquinas, ahora se sentía vacía, como si solo existiera él y ese paciente inexplicable. El ambiente estaba saturado de silencio y la presión sobre su pecho aumentaba con cada segundo que pasaba. Aquella sensación que no podía comprender lo envolvía, y su mente se debatía entre la lógica médica y lo que sus ojos veían, algo que desafiaba toda comprensión. «Esto no puede estar pasando», murmuró Miguel, y sus palabras flotaron en el aire como un susurro, desmoronando su propia capacidad de razonar. Miró al paciente una vez más, buscando señales de una explicación más racional. El hombre, en apariencia un anciano, se encontraba allí, con los ojos cerrados, su respiración regular, su pulso ahora estable. La paz que irradiaba desde su cuerpo no correspondía con el caos que había invadido la sala unos momentos antes. Había algo en su presencia que Miguel no podía ignorar, algo que iba más allá de cualquier diagnóstico. «Esto es imposible», repitió mientras caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. Su mente se llenaba de preguntas que no podía responder, de dudas que lo desgarraban por dentro. «¿Qué está pasando aquí?». La enfermera a su lado lo miraba con creciente preocupación, sintiendo el desconcierto de Miguel en su propia piel. «Doctor, ¿está seguro de lo que está diciendo? ¿Por qué lo duda? El hombre está mejorando, está diferente, está calmado, está como si todo fuera parte de un plan». Miguel se detuvo en seco al escuchar esas palabras. No era la primera vez que oía esas ideas. La iglesia, los padres, los abuelos, todos hablaban de algo más grande, de un plan divino que iba más allá de lo que los humanos podían comprender. Pero él siempre había ignorado esas historias, considerándolas fantasías construidas por la fe de un pueblo que necesitaba consuelo. «Diferente», repitió Miguel, sin poder evitar una risa amarga. «¿Qué significa eso, diferente? Este hombre no está mejorando como debería. No hay explicación científica para esto». Sus palabras salían de su boca, pero cada una de ellas parecía más débil que la anterior. La enfermera dio un paso atrás, mirando al paciente y luego a Miguel, como si no supiera qué hacer con las palabras que acababa de pronunciar. «Doctor, ¿y si lo que está pasando es un milagro? ¿Y si es él...?» Miguel la interrumpió antes de que pudiera seguir, dando un paso hacia ella con el rostro tenso. «No, no puede ser. Esto no es un milagro. No es posible. La ciencia no lo permite. No». Pero sus propios argumentos no lograban calmar la creciente inquietud en su interior. El hombre de ojos cerrados y rostro tranquilo parecía estar esperando algo, como si estuviera consciente de la lucha interna de Miguel. Por un segundo, Miguel pensó que el hombre lo miraba, y la atmósfera en la sala se volvió aún más espesa,
casi insoportable. La respiración del paciente era serena, casi espiritual. En ese momento, algo se rompió dentro de Miguel, y la lógica comenzó a desmoronarse frente a él. No, no puede ser, no puede ser. La frase se repitió como un eco en su cabeza, pero lo cierto era que, aunque no quería aceptar lo que veía, algo dentro de él le decía que debía enfrentarse a la realidad. Aquella calma en el rostro del hombre no era común. Nada sobre este caso podía explicarse con las herramientas que Miguel tenía a su disposición. Y sin embargo, ahí estaba, una figura que parecía estar fuera del alcance de la muerte misma. El doctor Hernández sintió cómo la ansiedad lo invadía por completo. La lógica de la medicina no tenía respuesta para este fenómeno. Su mente científica había sido su ancla, el faro que lo guiaba en los momentos de incertidumbre, pero ahora sentía que ese faro se estaba apagando. Era como si una nueva realidad lo estuviera envolviendo, una realidad donde la fe, la espiritualidad y lo inexplicable comenzaban a desafiar todo lo que había aprendido. No. Esto no es real, repitió, esta vez más para sí mismo que para la enfermera. Esto no puede ser. La enfermera, mirando el rostro de Miguel con una mezcla de compasión y temor, intentó suavizar el ambiente. Doctor, tal vez este sea el momento en que tiene que abrir su mente a lo que está pasando. Tal vez hay algo que no entiende, algo más grande que no puede ver. Miguel la miró fijamente. La realidad de esas palabras lo golpeó con fuerza. ¿Y si estaba equivocado? ¿Y si había algo más allá de la ciencia que no había considerado nunca? La lucha interna de Miguel era evidente en su rostro. Durante años había desestimado la religión, había rechazado cualquier idea que estuviera fuera de los límites de la lógica. Pero ahora, frente a él, tenía que enfrentarse a lo que parecía un milagro, una manifestación de algo que no podía comprender. «No puedo aceptar esto», dijo con la voz temblorosa, pero no porque no quisiera creer, sino porque el peso de la verdad comenzaba a aplastarlo. La duda comenzó a sembrarse en su interior, y con ella, la necesidad de encontrar una respuesta. Algo dentro de él sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo. La enfermera, viendo la tormenta emocional de Miguel, se acercó un poco más. «Doctor, ¿no lo siente? ¿No siente la paz que él trae? Es como si su presencia misma trajera calma, sanación». Miguel desvió la mirada y por un momento se perdió en sus propios pensamientos. El hombre en la camilla seguía tranquilo, sin ninguna señal de incomodidad. Pero algo más, algo mucho más profundo, estaba comenzando a surgir en la mente de Miguel. La verdad era innegable. No podía seguir cerrando los ojos a lo que estaba frente a él. Alguien, había entrado en ese hospital esa tarde, y lo único que podía hacer ahora era enfrentarse a la verdad, por más difícil que fuera. «Tal vez», murmuró sus palabras apenas audibles, «tal vez este hombre sea más que un paciente». La respuesta no estaba clara, pero en el fondo de su ser, Miguel ya comenzaba a entender que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. El aire en la habitación estaba más denso que nunca. Miguel no podía apartar la vista del paciente. A pesar de que las horas seguían su curso, él seguía allí, como si el tiempo no tuviera influencia sobre él. El hombre tan tranquilo no mostraba signos de dolor, ni siquiera de incomodidad. Pero las preguntas seguían martillando en la cabeza de Miguel. ¿Cómo podía un ser humano estar tan calmado, tan sereno en una situación tan crítica? Miguel se apartó del paciente y caminó hacia la ventana. El hospital, como siempre, estaba lleno de ruido. El sonido de las máquinas, los murmullos de los enfermeros, las llamadas urgentes por radio. Pero en esa pequeña sala, a un lado, había un silencio tan profundo que lo hacía sentir aislado del resto del mundo. La realidad a su alrededor parecía desvanecerse, dejando solo una pregunta que lo devoraba por dentro. ¿Qué estaba ocurriendo aquí? La enfermera, aún visiblemente inquieta, observó a Miguel y se acercó con cautela. «Doctor, ¿está bien?» Su voz era suave, casi temerosa,
como si no quisiera interrumpir el raro momento que estaba presenciando. Miguel suspiró y se giró hacia ella, su rostro marcado por la preocupación. «Esto no tiene sentido, está mejorando, pero no puede ser posible». Este hombre estaba a punto de morir y ahora... Su voz se desvaneció mientras sus ojos volvían a centrarse en el paciente, cuya respiración ya era completamente regular. La enfermera lo observó, sin palabras. Sabía que había algo extraordinario ocurriendo allí, algo que desbordaba cualquier explicación racional. «Doctor», dijo finalmente, «usted tiene que ver esto. Es un milagro». «No». La palabra salió de la boca de Miguel como una exclamación involuntaria, tan fuerte que la enfermera dio un pequeño brinco. «No puedo aceptar eso. La ciencia no lo permite. Esto es un error, un mal diagnóstico. No hay forma de que esto sea real». Su voz, que normalmente era firme y controlada, sonaba insegura, como si el propio Miguel estuviera luchando contra algo que no podía explicar. Pero entonces el paciente abrió los ojos. Fue un movimiento tan suave, tan sereno, que Miguel casi no lo notó al principio. Durante un segundo pensó que quizás estaba imaginando las cosas, que todo esto no era más que el cansancio que lo había invadido por tantas horas de trabajo ininterrumpido. Sin embargo, cuando el paciente miró directamente hacia él, Miguel sintió un estremecimiento que lo recorrió de pies a cabeza. «¿Está usted bien?», preguntó Miguel con una voz temblorosa, incapaz de disimular la sorpresa que sentía. Sus palabras salieron con dificultad, como si el simple hecho de hablar con este hombre estuviera desbordando su capacidad de comprender la situación. El paciente, con la misma calma inquebrantable, le sonrió suavemente. «Todo está bien. No te preocupes, hijo mío», dijo con una voz profunda que parecía resonar en cada rincón de la habitación. No era una voz grave, sino cálida, reconfortante, como si el simple hecho de escucharla lo calmara. La enfermera, al escuchar esas palabras, se quedó paralizada, incapaz de hacer algo más que observar. Miguel, por su parte, no sabía cómo reaccionar. Durante toda su vida había estado rodeado de certezas. Las cosas tenían una explicación lógica, científica, pero ahora, frente a él, había algo que no podía explicar, algo que se desmarcaba de todo lo que conocía. ¿Qué está pasando aquí?», preguntó Miguel casi en un susurro, mientras sus ojos buscaban la mirada del paciente, intentando entender. El hombre, con una calma infinita, siguió observando a Miguel. «No todo se puede explicar con ciencia, hijo. A veces, lo que más necesitamos es creer». Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Las palabras del hombre lo golpearon con tal fuerza que lo dejaron sin aliento. No estaba acostumbrado a estas conversaciones. No era un hombre de fe. Había crecido con una visión del mundo que no permitía espacio para lo inexplicable, lo divino. Todo debía tener una razón científica, una causa y efecto. Pero este hombre, este paciente, estaba desafiando todo lo que Miguel había creído hasta ahora. ¿Creer? ¿En qué?, Miguel preguntó sin poder evitarlo, más para sí mismo que para el hombre en la camilla. ¿En qué exactamente debería creer? El paciente lo miró, sus ojos llenos de una sabiduría que Miguel no podía entender. A veces, la fe no se trata de entenderlo todo. A veces es solo confiar en lo que no podemos ver y en lo que no podemos tocar. La respuesta le dejó una sensación extraña, como si el tiempo mismo hubiera cambiado. Miguel había escuchado estas palabras en las enseñanzas religiosas de su madre cuando era niño, pero nunca las había comprendido realmente. Ahora, frente a él, las palabras tomaban un nuevo significado, una nueva profundidad. La enfermera miraba con los ojos abiertos, sin poder comprender la magnitud de lo que estaba pasando, pero algo en su rostro mostraba que también sentía que algo trascendental estaba ocurriendo. Ella había sido testigo de muchas situaciones en el hospital, pero esto era diferente. Miguel, incapaz de mantenerse quieto, comenzó a caminar de un lado a otro.
tratando de procesar lo que había ocurrido en los últimos minutos. El hombre, aparentemente conociendo la confusión interna que estaba atravesando el doctor, permaneció en silencio, pero su presencia era tranquilizadora, pacífica, como si estuviera allí para algo más grande que lo que Miguel podía comprender. «Esto no es posible», repitió Miguel, pero esta vez sus palabras sonaban más como una declaración de duda que como una certeza. Algo había cambiado en su interior, algo que no podía negar, pero que aún no estaba dispuesto a aceptar completamente. Mientras Miguel se perdía en sus propios pensamientos, el paciente siguió sonriendo, con una paz que parecía llenar la habitación. A veces, el primer paso hacia la comprensión es abrirse a lo desconocido, dijo suavemente, y con esas palabras, la atmósfera en la sala parecía hacerse más ligera. La transformación del hombre, de paciente moribundo a alguien que irradiaba una calma indescriptible, había dejado una marca profunda en Miguel. Aunque no lo aceptara completamente, ya no podía ignorar lo que había sucedido. Algo había cambiado en él, algo que iba mucho más allá de las simples palabras. La noticia de lo sucedido en el hospital de Santa Teresa comenzó a difundirse rápidamente por los alrededores. Las primeras horas después de la inexplicable mejoría del paciente fueron de confusión pero también de asombro. Miguel, aunque aún luchaba por entender lo que había ocurrido, no podía negar que algo extraordinario estaba sucediendo. Los murmullos de la enfermera, su insistencia de que todo esto era un milagro, ya no parecían tan irreales. Había algo palpable en el aire, algo que los habitantes del pueblo sentían con intensidad. Al principio, solo algunos curiosos comenzaron a llegar al hospital. Eran personas del barrio, habitantes de los alrededores que se acercaban para ver si lo que decían sobre el extraño paciente era cierto. Había algo en sus ojos, algo en sus voces, que sugería que esperaban más que una simple curación. Esperaban respuestas, respuestas que no podían encontrar en la ciencia ni en la vida cotidiana. «Doctor, ¿está usted seguro de lo que está sucediendo aquí?» La enfermera volvió a acercarse a Miguel, cuyo rostro aún reflejaba la mezcla de duda y sorpresa. Él había estado haciendo todo lo posible por racionalizar lo ocurrido, pero la calma en el hombre, el brillo en sus ojos, la serenidad que emanaba de él, desbordaban todo lo que él conocía. ¿Seguro de qué? Miguel la miró con intensidad, buscando una respuesta lógica en su mente, pero las palabras no llegaban. Lo que había comenzado como un caso médico, una simple emergencia, ahora parecía algo más grande, algo que desbordaba el ámbito de la ciencia. No lo sé, no sé qué está pasando. Todo esto no tiene sentido. Mientras hablaban, el hombre en la camilla seguía sin moverse, pero con una tranquilidad inquebrantable. Algo en su presencia comenzaba a calmar incluso a los más escépticos, a aquellos que se acercaban con la intención de comprobar qué sucedía. Y no pasaron muchas horas antes de que el hospital se llenara de más personas, primero en silencio, después en conversaciones, hasta que la sala se tornó un espacio bullicioso de curiosidad. Las noticias llegaron a los pueblos cercanos y con ellas una multitud de peregrinos comenzó a acercarse. Algunos caminaban largas distancias, mientras que otros viajaban en vehículos improvisados, llenos de esperanza y con la convicción de que el hombre en la camilla podría ofrecer algo más que curaciones físicas. En sus corazones sabían que buscaban algo espiritual, algo que iba más allá de lo tangible. Las primeras personas que llegaron al hospital fueron humildes campesinos, con rostros marcados por la vida difícil, pero con una devoción que parecía iluminar sus rostros. «Es él, doctor», dijo una mujer con voz temblorosa, mientras se acercaba al paciente con las manos juntas, en señal de oración. «Es el hombre que hemos esperado por tanto tiempo. Él puede sanar». Miguel observó primero en silencio, luego con creciente incomodidad, cómo la gente se reunía alrededor de la camilla del hombre. Algunos rezaban en voz baja, otros simplemente se quedaron mirando, como si esperaran que algo ocurriera. «¿Qué están haciendo?», preguntó Miguel a la enfermera, su voz llena de confusión y temor. «Esto no tiene sentido, no pueden...» «Doctor»,
interrumpió la enfermera con una calma sorprendente. Estos son los fieles. Ellos creen que este hombre es algo más que un paciente. Ellos creen que ha llegado para curarlos, para darles esperanza. Miguel negó con la cabeza, tratando de mantener su distancia emocional. Esto no es real. No es posible que la gente crea algo tan irracional. Sin embargo, en el fondo de su ser, sabía que algo estaba cambiando en su percepción, algo que no podía controlar. Las imágenes de los rezos, las caras de esperanza que se alineaban a su alrededor, le hacían dudar. El hombre en la camilla, tranquilo y sereno, parecía no inmutarse ante la creciente multitud. Con cada persona que se acercaba, su presencia parecía hacerse más intensa, como si absorbiera la fe de aquellos que lo miraban. Miguel sintió una presión en el pecho, como si él mismo estuviera siendo arrastrado por esa corriente invisible de creencias. ¿No lo siente? La enfermera le preguntó casi como si leyera los pensamientos de Miguel. ¿No siente la paz en el aire? Esta gente no viene por casualidad. Ellos saben que algo está ocurriendo aquí. Miguel miró a su alrededor y por un instante algo cambió en su interior. El aire estaba denso, pero no de estrés ni de ansiedad, sino de algo más profundo. Un tipo de calma que se extendía como un manto sobre todos. Lo que antes había sido una sala de hospital fría y anodina, ahora se había convertido en un lugar de peregrinaje, un santuario para aquellos que buscaban respuestas, que creían, sin dudar, que algo milagroso ocurría allí. Esto es... Miguel comenzó a decir, pero sus palabras se desvanecieron en el aire. No sabía cómo describir lo que sentía. No puedo. No sé qué está pasando. La confusión y la incredulidad seguían apoderándose de él, pero ahora por primera vez una pequeña chispa de duda comenzaba a prender en su corazón. Y aunque no lo admitiera en voz alta, algo en él sentía que esta era la única verdad que importaba en ese momento, que la fe, el misterio, la esperanza, todos esos elementos que siempre había rechazado, ahora formaban parte de su mundo. Mientras las horas pasaban y más personas se reunían en el hospital, el ambiente se llenaba de murmullos, oraciones y un tipo de energía que Miguel no había experimentado nunca. Aquella multitud, sencilla en su fe pero intensa en su creencia, había encontrado algo que no podían ver los ojos de los científicos, pero que sí se sentía en el aire, en cada palabra susurrada, en cada mirada de esperanza. Tal vez haya algo en todo esto, pensó Miguel en voz baja, mientras observaba la escena. Había algo en el rostro del hombre que lo calmaba, algo que lo hacía sentir que, por primera vez en su vida, tal vez, solo tal vez, había algo más allá de la lógica y la ciencia, algo que no podía explicar. El bullicio fuera del hospital no cesaba. La gente seguía llegando en oleadas, algunos a pie, otros en vehículos improvisados, todos con una única intención: ver al hombre que, según las voces del pueblo, había sanado milagrosamente. Los murmullos aumentaban a medida que los pacientes que llegaban con afecciones diversas comenzaron a ser tratados por médicos y enfermeras, quienes, aunque escépticos al principio, no podían ignorar el hecho de que algo fuera de lo común estaba ocurriendo. Miguel, por su parte, estaba atrapado en un torbellino de emociones encontradas. Nunca imaginó que su vida cambiaría de esta forma. Las explicaciones científicas, que siempre habían sido su ancla en medio de la tormenta, ya no servían para comprender lo que estaba sucediendo. Frente a él, el paciente seguía mostrando signos de mejoría, pero lo que más le desconcertaba era la multitud que se había congregado, algunos en oración, otros esperando ver un milagro. Él había sido educado en la fe, aunque de una manera distante, casi académica. La religión nunca había tenido un lugar importante en su vida adulta. Para él, la ciencia siempre había sido la única verdad, el único camino para resolver los misterios de la vida. Sin embargo, ahora veía cómo la fe que había despreciado se convertía en algo palpable, tangible, algo que no podía rechazar, no importaba cuántos razonamientos intentara imponer. Aquel hombre, que parecía ser el centro de la devoción de todos,
tenía una paz indescriptible que parecía emanar de su ser. Nadie, ni siquiera Miguel, podía negar la influencia que él ejercía sobre la multitud. Todo el hospital estaba impregnado de un aire de fe y esperanza, algo que el doctor nunca había experimentado de esta manera. Pero, por otro lado, algo más comenzaba a germinar en su corazón, una creciente sensación de que todo esto estaba fuera de control. Entonces, ese sentimiento de descontrol fue confirmado cuando llegó el sacerdote local, el padre Gabriel, acompañado de algunos miembros de la iglesia. El hombre de la camilla seguía dormido, pero la presencia de los religiosos comenzó a alterar la atmósfera de la habitación. El padre Gabriel, un hombre de unos 50 años con una mirada severa, observaba el entorno con desconfianza. Era conocido por ser un defensor férreo de las tradiciones y creencias de la Iglesia Católica. La comunidad lo respetaba, pero algunos lo temían por su rígida interpretación de la fe. «¿Qué está pasando aquí, doctor?». El sacerdote se dirigió a Miguel con voz grave, pero no acusatoria, como si ya hubiera intuido que algo no estaba bien. «He oído los rumores. La gente dice que este hombre ha sanado de manera milagrosa. ¿Qué nos puede decir al respecto?». Miguel, incómodo, intentó mantener la calma. «Padre Gabriel, lo que está sucediendo aquí no tiene una explicación clara. Este hombre estaba gravemente herido, casi muerto, y ahora está mejorando. No lo sé, pero parece que su condición ha mejorado de manera inexplicable». El sacerdote lo miró fijamente, evaluando cada palabra de Miguel. «¿Milagro, doctor? ¿Eso es lo que está sugiriendo?». Miguel tragó saliva. «No sé qué está pasando, pero la gente aquí está empezando a hablar de milagros. Ellos creen que este hombre tiene poderes, algo más allá de lo físico. Yo no sé cómo explicarlo, padre. Solo sé que lo que está ocurriendo aquí es extraño». El padre Gabriel frunció el ceño, observando al hombre en la camilla con desconfianza. ¿Extraño? O tal vez un desafío a la fe de la Iglesia. El milagro no puede venir de fuera de nuestras creencias. La gente de este hospital debe entender que el poder de la curación viene solo de Dios, a través de la fe en Cristo, no de un hombre común. Miguel sintió que un sudor frío le recorría la espalda. No solo estaba siendo presionado por la Iglesia, sino que también sentía la incomodidad de las miradas de la gente a su alrededor. «Padre Gabriel, no estoy sugiriendo que este hombre sea algo más que un ser humano, pero las circunstancias, lo que está ocurriendo aquí, no puede ser explicado solo por la ciencia». El sacerdote caminó hacia la camilla, se detuvo frente al hombre y miró al paciente con una mirada llena de escrutinio. «Este hombre no debe ser venerado ni adorado. La Iglesia está aquí para guiar a su pueblo, no cualquier hombre. Si alguien está confundiendo su fe con un truco o una ilusión, debe ser detenido». Miguel sintió una presión en el pecho. En ese momento, comprendió que no solo se enfrentaba a un misterio médico, sino a un desafío mucho mayor, un conflicto de creencias entre la fe popular y la religión organizada. Los fieles que se habían reunido en el hospital, con la esperanza de que algo divino se manifestara, estaban siendo juzgados por el propio representante de la Iglesia. «Lo que está ocurriendo aquí puede ser más grande de lo que nosotros entendemos», dijo Miguel, aunque su voz vaciló ante la autoridad del sacerdote. «La gente está buscando algo, y este hombre, él...». Miguel no podía continuar. «Este hombre está haciendo que crean de nuevo, está dando esperanza». El padre Gabriel lo miró con dureza. «¿Y tú, doctor? ¿Vas a ser cómplice de esta herejía? La curación debe ser un acto divino, no el espectáculo de un hombre común». Miguel sintió una rabia creciente dentro de él, pero también un temor palpable. ¿Qué ocurriría si la Iglesia decidía intervenir? ¿Qué si este sacerdote estaba determinado a desacreditar lo que había sucedido? En ese momento, se dio cuenta de que este no era un simple enfrentamiento de fe, sino una confrontación que podría destruir todo lo que había construido hasta entonces, tanto profesional como espiritualmente. El sacerdote se acercó al paciente, murmurando palabras en latín, y con la misma autoridad
comenzó a imponer su propia versión de la fe. Miguel, sin poder hacer nada, se apartó un paso atrás, con una sensación de impotencia que lo atormentaba. Frente a él, el hombre que había sanado inexplicablemente permanecía en silencio, como si nada de esto estuviera ocurriendo. Pero en el fondo de su ser, Miguel sabía que la calma del paciente no solo afectaba a su cuerpo, sino también a las almas que lo rodeaban. El ambiente en el hospital de Santa Teresa se había transformado en un campo de batalla espiritual. Las oraciones se mezclaban con los gritos de desesperación, los susurros de esperanza y la fricción entre la devoción popular y la interpretación estricta de la Iglesia. A medida que el número de fieles aumentaba, también lo hacía la tensión entre aquellos que creían que el hombre en la camilla era una manifestación divina y aquellos que temían que lo que estaba ocurriendo fuera un engaño. Miguel, que hasta ese momento había mantenido una postura de escepticismo, se encontraba ahora atrapado en un conflicto interno que no sabía cómo resolver. Las palabras del padre Gabriel le habían dejado una marca profunda. La Iglesia no solo cuestionaba la autenticidad del milagro, sino que también se veía como la única autoridad para determinar lo que era legítimo o no en el ámbito de la fe. Y mientras él, como médico, se encontraba ante un misterio sin explicación, la Iglesia tomaba medidas para recuperar el control de la situación. El hospital había dejado de ser solo un lugar de sanación física. Había sido invadido por un aire cargado de ansiedad, pero también de fervor religioso. Las personas seguían llegando, algunas para ver al hombre que se encontraba en la camilla, otras simplemente para estar cerca de lo que creían que era algo más grande que ellos. La multitud de fieles formaba un círculo alrededor del paciente, sus ojos fijos en él, mientras oraban en silencio o susurraban himnos religiosos. Miguel caminaba entre ellos, como un espectador atrapado en una corriente que no podía controlar. Sus ojos, llenos de confusión, se posaban sobre el hombre que había sido la causa de tanto revuelo. Él seguía allí, imperturbable, con la misma paz serena que había mostrado desde su llegada. No parecía tener conciencia de la batalla que se libraba a su alrededor. «Esto no puede estar pasando», pensó Miguel, mientras observaba la escena. «No puedo aceptar que algo como esto esté ocurriendo bajo mis ojos». Pero, a medida que observaba, la duda comenzó a asentarse en su mente. Algo en su interior le decía que ya no podía mirar hacia otro lado. Había algo palpable en la atmósfera, algo que lo desbordaba y que se apoderaba de todos los presentes. Incluso el mismo padre Gabriel, conocido por su estricta disciplina, parecía haber comenzado a dudar. Aunque trataba de mantener su postura, su rostro mostraba señales de incomodidad, algo que no pasaba desapercibido para Miguel. Fue entonces cuando el sacerdote se acercó nuevamente al paciente. El hombre, aún con los ojos cerrados, no se movió. Pero al ver al sacerdote acercarse, algo en la atmósfera cambió. Un silencio sepulcral se apoderó del hospital, como si todo el aire hubiera sido suspendido por un momento. Los fieles se agacharon en oración, esperando lo que estaba por suceder. «Este es el momento», murmuró el padre Gabriel, mientras comenzaba a recitar oraciones en latín. La voz del sacerdote resonó en el hospital, profunda y solemne. El ritual tenía un aire de urgencia, como si la Iglesia estuviera a punto de reclamar lo que consideraba suyo. Miguel observó todo en silencio, con una mezcla de temor y fascinación. El conflicto que sentía en su interior se había intensificado. Por un lado, su razón y su educación científica le decían que todo esto era una exageración, un error de percepción, un caso de esperanza mal dirigida. Pero, por otro lado, su corazón le decía que tal vez lo que estaba viendo era algo más grande que lo que él mismo podía comprender. El hombre en la camilla respiraba con calma, pero algo en su ser parecía responder al poder de las palabras del sacerdote. De repente, como si hubiera estado esperando el momento exacto, el paciente abrió los ojos. La multitud contuvo la respiración. Miguel, sin saber cómo reaccionar, se acercó lentamente. No entendía lo que estaba sucediendo,
pero no podía apartar la vista de aquel hombre, que inexplicablemente había dejado de estar al borde de la muerte. El padre Gabriel, al ver que el hombre estaba despierto, levantó las manos hacia el cielo como si estuviera esperando una señal divina. «Este es el momento». «La prueba ha llegado», dijo con una voz imponente, dirigiéndose a la multitud que lo rodeaba. «Este hombre no es lo que parece. Si realmente es un milagro, lo sabremos ahora». La atmósfera estaba cargada de tensión. Miguel, aunque aún escéptico, no podía ignorar lo que sucedía. El aire estaba saturado de energía, como si toda la fe de la multitud se hubiera concentrado en ese instante. Y fue entonces cuando sucedió algo que nadie pudo prever. El hombre en la camilla levantó una mano, casi sin esfuerzo, y miró al padre Gabriel con una expresión que, en su calma, parecía ser la respuesta que todos esperaban. No hubo palabras, pero la mirada entre los dos hombres era suficiente. La luz de la comprensión brilló en los ojos del sacerdote por un instante, como si estuviera frente a algo que no podía negar. «Este hombre», dijo el sacerdote, finalmente, con un tono que ya no tenía la misma firmeza. «Este hombre es...». La palabra se quedó suspendida en el aire sin poder completarse. La multitud esperó en silencio, con los corazones latiendo al unísono, mientras el sacerdote luchaba por encontrar las palabras adecuadas. Miguel, por otro lado, no podía más. El enfrentamiento entre la ciencia y la fe, entre la razón y la creencia, lo estaba consumiendo por dentro. El sacerdote había dado el primer paso hacia la aceptación, pero él no estaba listo para eso. Algo dentro de él seguía resistiéndose a la idea de que todo lo que conocía podía ser cuestionado en un solo instante. «¿Qué estamos haciendo aquí?», pensó Miguel, mientras observaba la escena desarrollarse frente a él. «¿Qué es lo que realmente está pasando?». La lucha por entender, por aceptar, seguía siendo interna, pero ahora había algo más. La sensación de que la fe, tal vez, podía ser la respuesta. Aunque no estuviera dispuesto a admitirlo aún, la prueba estaba ante él, y ya nada sería igual. La sensación en el aire se había vuelto insoportable. Los susurros de la multitud, las oraciones que llenaban el hospital y la quietud del paciente en la camilla creaban una atmósfera de anticipación cargada de tensión. Miguel, de pie entre la multitud que se había formado, se sentía como un extraño en su propio entorno. Había sido médico toda su vida, pero ahora, mientras observaba a las personas rezando con fervor, no podía evitar preguntarse si la ciencia era realmente todo lo que había creído que era. Las palabras del padre Gabriel seguían retumbando en su mente. «Este hombre no es lo que parece». Aunque el sacerdote había dejado de insistir en su discurso autoritario, algo había cambiado en él. La firmeza con la que había llegado a la sala se había desvanecido, como si las dudas comenzaran a infiltrarse en su corazón. La presencia del paciente, su serenidad, la forma en que todos se habían reunido a su alrededor, desbordaba lo que cualquier religión organizada podría controlar. Miguel caminaba de un lado a otro, sin saber cómo procesar lo que estaba viendo. La ciencia le había enseñado a cuestionar, a buscar respuestas claras, a partir de pruebas y datos. Sin embargo, ante él se encontraba un hombre que, en apariencia, no tenía ninguna explicación. La medicina, con todo su conocimiento, no podía dar cuenta de lo que estaba pasando. Se acercó a la camilla del hombre, sus pasos cautelosos, como si el simple hecho de estar cerca de él pudiera alterar el curso de las cosas. El paciente lo miró, pero no con los ojos de un hombre común. Había algo profundo, casi divino, en su mirada. Y a pesar de que su rostro seguía siendo el de un anciano, su presencia no era la de un ser humano cualquiera. «No puedo seguir ignorando esto», pensó Miguel, mientras sus dedos se acercaban lentamente al borde de la camilla. Sentía que la presión interna que había estado acumulando se volvía cada vez más insoportable. La razón, esa parte de él que siempre había estado bien arraigada, luchaba por resistirse a la idea de que todo lo que conocía pudiera ser errado. Pero la fe de las personas, las oraciones de la multitud, la calma de este hombre, todo le gritaba que había algo más.
Miró a su alrededor, buscando alguna señal de algo familiar, pero las caras de los enfermos, de los peregrinos, de los médicos y enfermeras, todos estaban mirando hacia el mismo punto, el hombre en la camilla. Y a pesar de sus esfuerzos por mantener su escepticismo, Miguel sabía que algo estaba cambiando en su interior. Tal vez, comenzó a pensar, mientras su mente se abría a la posibilidad de que había más en este mundo que lo que había estudiado durante años. Tal vez, solo tal vez, hay algo más allá de la ciencia. La enfermera que había estado a su lado se acercó como si percibiera la tormenta interna que lo aquejaba. Doctor, ya no lo siente. No solo en el aire, sino en los corazones de las personas. Esta fe, esta esperanza es real. Él está curando algo más que cuerpos. Miguel miró a la enfermera, sus ojos llenos de dudas. No lo sé. No puedo aceptar que la ciencia no tenga una respuesta para esto. Si realmente fuera un milagro, tendría una explicación. La medicina se detuvo en seco. Yo no sé si puedo creer. La enfermera lo miró con compasión, pero también con una firmeza que Miguel no había visto antes. No se trata de lo que pueda creer. Se trata de lo que el mundo está viendo, de lo que la gente está experimentando. Lo que está sucediendo aquí es mucho más grande que cualquier diagnóstico, que cualquier fórmula médica. Este hombre está sanando más que cuerpos. Miguel sintió una punzada en el corazón. No podía negarlo, no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Su voz se quebró. Esto está fuera de mi control. Fuera de todo lo que conozco. Y por un momento, Miguel se permitió pensar en voz alta. ¿Qué si la fe realmente pudiera curar? ¿Qué si todo lo que he estudiado, toda mi vida, no tiene todas las respuestas? El hombre en la camilla siguió mirándolo, sus ojos brillando con una serenidad inquebrantable. Miguel no podía evitar sentirse pequeño frente a esa calma, frente a esa presencia. La lucha interna que había estado experimentando comenzó a encontrar una respuesta en su corazón. No sabía si estaba listo para aceptarlo completamente, pero algo dentro de él le decía que este era el momento de enfrentar sus propias dudas, sus propios miedos. ¿Es esto lo que he estado buscando todo el tiempo?, pensó Miguel, mientras se dejaba llevar por la marea de emociones que lo invadían. ¿Es este el verdadero propósito de todo lo que he hecho? ¿Es esto lo que realmente importa? El médico cerró los ojos por un momento, dejando que la confusión se disipara. Cuando los abrió, vio a la enfermera, a los pacientes, a los fieles, todos mirando al hombre en la camilla con la misma esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Miguel permitió que esa esperanza entrara en su corazón. Tal vez, solo tal vez, murmuró para sí mismo, todo esto es parte de algo más grande, algo que no puedo explicar, pero que debo aceptar. Miguel no podía dejar de pensar en lo que había sucedido en las últimas horas, el peso de las decisiones que había tomado y las preguntas que lo asaltaban lo mantenían despierto en medio de la noche. Había sido testigo de algo que desbordaba todo lo que conocía, algo que no podía encajar en los límites de su comprensión. La presencia de ese hombre, los milagros que había realizado y la fe que se había desbordado en el hospital, todo eso lo había sacudido hasta lo más profundo, pero había algo más, algo que no podía ignorar. El hospital, aunque normalmente un lugar de sanación, ahora parecía un campo de batalla. Las tensiones entre la ciencia y la fe, entre la medicina y los milagros, estaban a punto de romper el equilibrio precario que había existido hasta entonces. Y mientras Miguel caminaba por los pasillos del hospital, algo lo hizo detenerse. En la habitación de al lado, una mujer lloraba desconsolada. Miguel había conocido a esa mujer. Era una madre que había llegado con su hijo enfermo, alguien que parecía tener todas las probabilidades en su contra. Había intentado todo lo que la medicina le ofreció, pero las opciones ya se agotaban. Y ahora, después de tantas horas de esperar que algo milagroso sucediera, el niño había muerto. El sonido de la puerta abriéndose y cerrándose lo hizo volver a la realidad.
La madre, con los ojos rojos de tanto llorar, salió de la habitación, pero su rostro no mostraba la misma desesperación de antes. Ahora había algo diferente en ella, algo que Miguel no entendía. La madre levantó la vista y miró a Miguel, como si el peso de su dolor y su fe hubieran encontrado un punto en común. «Doctor, no sé si me entiende», dijo, su voz temblorosa pero llena de una paz inexplicable. «Mi hijo ya no está aquí, pero en su partida he encontrado algo que no puedo explicar». Miguel la miró desconcertado. «¿Cómo puedes estar tan tranquila?», preguntó, su voz sin entender. «Tu hijo...» «Lo sé», interrumpió la mujer, «lo sé, pero por alguna razón siento que él está en paz. Y sé que está en un lugar mejor. Sé que su sufrimiento terminó y eso me da consuelo. La fe, doctor, la fe me ha dado lo que la medicina no pudo, una razón para seguir». Miguel no pudo decir nada. Miró la expresión de la mujer, tan calmada a pesar de la tragedia que había vivido, y por un momento su mente trató de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Cómo podía ella sentir esa paz? ¿Cómo podía alguien aceptar la muerte de un hijo con tanto consuelo, algo que él mismo había temido toda su vida? Su propia desesperación ante la muerte nunca había tenido espacio para la fe. La ciencia siempre le había ofrecido respuestas lógicas, soluciones racionales. Pero ahora frente a él esa mujer estaba encontrando algo más allá de lo que él conocía. «Lo siento mucho», dijo finalmente Miguel, con una voz suave llena de una tristeza que no había experimentado hasta ese momento. «No sé qué más decir». «Está bien, doctor», respondió la madre, sonriendo con dulzura. «A veces no necesitamos palabras. Solo necesitamos saber que todo tiene un propósito». La mujer se alejó lentamente y Miguel permaneció allí, observando cómo se desvanecía entre las sombras del pasillo. Algo había cambiado en su interior. La incredulidad que sentía sobre la fe, sobre el consuelo que los demás habían encontrado, comenzó a retumbar en su mente. Había sido testigo de una curación que no podía explicarse, de una paz que desbordaba la comprensión, y ahora, frente a esa madre que había perdido a su hijo, no podía evitar sentirse pequeño, perdido en su propio vacío existencial. Se alejó de la escena, pero su mente seguía atrapada en el caos de sus pensamientos. «¿Y si todo lo que he creído es una ilusión?», pensó. «¿Y si hay algo más allá de lo que puedo ver?». Se detuvo frente a la ventana del hospital, mirando las estrellas en el cielo nocturno. El aire frío de la noche lo envolvía, y por primera vez no sentía el mismo control que siempre había tenido. La ciencia le había enseñado a entender el mundo a través de datos, a ver todo como un problema que necesitaba ser resuelto. Pero ahora frente a él había algo que no podía resolver, algo que no podía explicar. El sonido de los pasos lo hizo volver en sí. La enfermera que había estado a su lado durante todo este tiempo se acercó, con una expresión seria pero suave. «Doctor», dijo, «creo que debemos hablar». Miguel la miró y asintió. Sabía que la conversación que iba a tener con ella sería decisiva. Algo dentro de él sabía que el conflicto que había estado evitando finalmente iba a estallar. «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo el peso de sus palabras. «La gente sigue viniendo», dijo la enfermera, «y cada vez es más difícil manejar la situación. El hospital está lleno y la gente no quiere irse. La iglesia está presionando. Y hay algo más. Hay personas que dicen que este hombre es el nuevo Mesías». Miguel la miró horrorizado. «¿Qué? ¿Qué están diciendo?». «Están diciendo que Él es el Salvador, que ha venido a curar y a redimir, y no podemos detenerlo. Cada vez son más los que vienen a ver al hombre de la camilla. No sé cuánto más podemos soportar esto». Miguel se sintió abrumado. La presión que había estado acumulando en su pecho ya no podía ser ignorada. Estaba siendo arrastrado por algo que no podía entender, por algo que desbordaba su control. Esto no es real», murmuró, casi como una súplica. «Doctor, usted lo sabe», dijo la enfermera con un tono suave. «Quizá este sea el momento de aceptar lo que está ocurriendo.
Quizá este sea el momento de abrirse a la verdad que ha estado delante de nosotros todo el tiempo. Miguel cerró los ojos, sabiendo que la verdad, tal como él la conocía, ya no podía sostenerse. Algo había cambiado, y no sabía si estaba listo para aceptar lo que estaba por venir. Pero en lo profundo de su ser sabía que su vida nunca sería la misma. El hospital de Santa Teresa nunca había sido tan concurrido. La gente seguía llegando, con rostros llenos de esperanza, algunos con lágrimas en los ojos, otros con una devoción silenciosa que era casi tangible en el aire. La multitud había superado las expectativas de todos, incluso de los más fervientes creyentes. A pesar de la desconcertante mezcla de emociones que Miguel sentía, no podía evitar que su corazón se viera tocado por el fervor que llenaba el ambiente. El paciente en la camilla, que había sido el centro de todo, seguía sin moverse, pero su calma parecía influir en todos los presentes. Había algo en su presencia que era tan reconfortante como un refugio en medio de la tormenta. La paz que emanaba de él no solo sanaba cuerpos, sino que también ofrecía una serenidad inexplicable que nadie podía comprender del todo. Sin embargo, mientras la multitud se aferraba a la esperanza, Miguel sentía una mezcla de confusión y asombro que no lograba disipar. Las palabras del padre Gabriel seguían rondando en su mente, aunque el sacerdote había sido uno de los primeros en mostrar signos de duda. A pesar de sus intentos de desestimar lo que ocurría, su rostro había comenzado a reflejar una incomodidad palpable. Las palabras que el sacerdote había dicho en su primer encuentro con Miguel, acerca de la legitimidad de lo que estaba sucediendo, ya no sonaban tan convincentes. La lucha interna de la iglesia que durante siglos había sido la fuente de interpretación de la fe, estaba empezando a mostrar grietas. Miguel caminaba por los pasillos del hospital, buscando respuestas en su propio corazón. La presión que sentía no solo provenía de la multitud que seguía congregándose, sino también de sí mismo. ¿Qué hacer con lo que había presenciado? ¿Cómo encajar el fenómeno que estaba viviendo en el marco de su entendimiento? En ese momento, la enfermera que había estado a su lado se acercó. Su rostro reflejaba una comprensión que Miguel todavía no lograba alcanzar. «Doctor», dijo con voz suave, «creo que es el momento de aceptar lo que está sucediendo aquí. Quizá este hombre no sea solo un paciente, sino algo mucho más grande. Todos en este hospital lo sienten, y aunque tal vez usted no quiera admitirlo, hay algo en él que nos está transformando a todos». Miguel se detuvo en seco. Sus pensamientos se vieron interrumpidos por las palabras de la enfermera. Había algo en su tono, algo en su mirada que lo obligó a escuchar más allá de lo que su razón intentaba negar. «No es solo un paciente», repitió Miguel en voz baja, como si tratara de darle forma a las palabras. «Lo sé, pero no sé qué está pasando». La enfermera lo miró con ternura. «Lo que está pasando aquí es algo que nunca antes habíamos visto, doctor. Y tal vez es el momento de abrir su corazón a algo que no puede explicarse con la lógica. Ya no se trata solo de ciencia. Esta es una prueba de fe». Esas palabras golpearon a Miguel como un trueno. «Fe», pensó. Era una palabra que había aprendido a ignorar durante años. Una palabra que representaba algo distante, algo ajeno a su forma de entender el mundo. Pero ahora frente a él, esa palabra cobraba un significado completamente nuevo. Miguel levantó la mirada hacia la ventana. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, pero no era una tormenta violenta. Era una lluvia suave, tranquila, que parecía calmar el ambiente, igual que la presencia del hombre en la camilla. Algo en la quietud de la lluvia lo conectaba con lo que había estado ignorando todo este tiempo. Que sí, de alguna manera, todo esto tuviera un propósito mayor. Y si lo que estaba viviendo no fuera solo un fenómeno aislado, sino una oportunidad para él mismo encontrar una verdad más profunda. La enfermera se acercó aún más, casi como si pudiera leer los pensamientos de Miguel. «Sé que esto es difícil para usted», dijo suavemente, «pero la gente está encontrando esperanza en este hombre. Algo más allá de la medicina está ocurriendo aquí, y tal vez, solo tal vez, está destinado a ser testigo de eso».
Miguel tragó saliva. La duda seguía siendo su compañera constante, pero algo estaba cambiando dentro de él. «No lo sé», murmuró. «No sé si soy el adecuado para esto. No sé si estoy preparado para creer en algo así». Pero la enfermera sonrió con amabilidad. «No se trata de estar preparado, doctor. Se trata de estar abierto a lo que la vida le presenta. Todos en algún momento tenemos que dar un paso hacia lo desconocido». Miguel miró una vez más al hombre en la camilla, cuya presencia había transformado el hospital en un lugar donde la fe comenzaba a ganar terreno. Un lugar donde las dudas de Miguel empezaban a disolverse, aunque de manera lenta. Y fue en ese momento, mientras observaba la serenidad del paciente, que algo hizo clic en su interior. No tenía todas las respuestas, pero eso ya no importaba. Había llegado a un punto en el que las respuestas no se encontraban en los libros ni en las fórmulas médicas, sino en la aceptación de lo que estaba ocurriendo frente a él. Tal vez esto no sea solo un milagro, pensó. Tal vez esto sea una lección, una prueba para todos nosotros. Miguel dejó que las palabras se asentaran en su corazón. A medida que la multitud crecía, la sensación de estar siendo parte de algo más grande se intensificaba, y aunque todavía no podía comprender todo lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de que este momento era su oportunidad para empezar a ver el mundo con otros ojos. Quizás por fin la fe no fuera algo que necesitara ser explicado, sino algo que debía ser experimentado. Con una sensación de resolución, Miguel se acercó al hombre en la camilla, y esta vez su mirada no estuvo llena de dudas. Estaba abierta, lista para recibir lo que viniera. El viaje que había comenzado como una búsqueda de respuestas científicas se estaba convirtiendo en algo completamente diferente, algo que él aún no podía comprender, pero que ya no le aterraba. La multitud no cesaba de crecer. Lo que había comenzado como un pequeño grupo de curiosos y devotos, ahora se había convertido en una marea humana que rodeaba el hospital. Gente de todas partes, algunos viajando kilómetros a pie, otros en vehículos que no podían más que acercarse lentamente, se unían a la espera de algo más allá de lo que la ciencia podría explicar. Miguel observaba todo desde la ventana de su oficina, sintiendo cómo la presión se acumulaba en su pecho. ¿Qué había sucedido con el hospital? ¿Con su vida? Lo que él había considerado un lugar de sanación física, ahora se había convertido en un epicentro de creencias y milagros. El hombre en la camilla, esa figura enigmática que había iniciado toda esta locura, seguía sin moverse, pero su presencia era más grande que nunca. Algo en su quietud parecía generar una fuerza casi hipnótica sobre la multitud. Cada día que pasaba, más personas llegaban, y cada una traía consigo historias, oraciones y una fe que Miguel nunca había imaginado que pudiera existir en tan grande magnitud. Miguel caminaba por los pasillos del hospital, todavía desconcertado por la rapidez con la que todo esto había escalado. Los médicos, en su mayoría, seguían siendo escépticos, pero algunos no podían negar la inexplicable mejoría que algunos pacientes mostraban al estar cerca del hombre en la camilla. Pero a pesar de estos casos aislados de sanación, la situación seguía siendo insostenible. Los pacientes ya no eran los que normalmente llenaban las salas del hospital. Ahora, la multitud de peregrinos y fieles comenzaba a ser el foco de atención. Algunos habían comenzado a quedarse, buscando algo más allá de la curación física. Buscaban consuelo, esperanza, redención. Miguel se detuvo frente a la camilla del hombre, observándolo en silencio. A pesar de su serenidad, sentía que algo estaba a punto de estallar. Había sido testigo de tantas situaciones increíbles en los últimos días, pero ninguna de ellas lo había preparado para lo que estaba viviendo. El hombre no mostraba signos de mejoría, pero tampoco signos de deterioro. Su presencia seguía siendo tan tranquila, tan inexplicable, que Miguel se preguntaba si aquello era un acto divino o una manipulación de la fe. ¿Qué estamos haciendo aquí?, pensó, pero no se atrevió a decirlo en voz alta. No podía evitar sentirse atrapado en su propio dilema.
Sabía que había algo más grande que él en juego, pero aún no comprendía qué. ¿Qué si este hombre no era solo una figura de sanación, sino algo mucho más profundo? ¿Qué si su presencia en ese hospital no era solo para curar, sino para transformar algo mucho más grande que el cuerpo humano? Esa misma tarde, la presión llegó a su punto máximo. El padre Gabriel, quien había sido uno de los primeros en rechazar lo que estaba sucediendo, llegó al hospital acompañado de un pequeño grupo de sacerdotes. La tensión que Miguel sentía en su interior parecía reflejarse en el rostro del sacerdote. Las decisiones ya no podían ser retrasadas y la Iglesia había decidido intervenir de manera directa. «Doctor Hernández», dijo el padre Gabriel con voz grave, «ya no podemos permitir que esto siga así. Esto se está saliendo de control. La gente está perdiendo el rumbo. No se trata solo de fe, se trata de una manipulación, y nosotros debemos poner fin a todo esto». Miguel lo miró fijamente. «¿Qué quiere decir, padre?», replicó sin poder ocultar su irritación. «¿Estás sugiriendo que todo esto es un engaño?» «No estoy sugiriendo nada, doctor», respondió el sacerdote, acercándose con paso firme. «Estoy afirmando que lo que está ocurriendo aquí está fuera de nuestro control. La fe no debe ser utilizada para manipular a la gente. Este supuesto milagro debe ser detenido». Miguel sintió como si el aire se le escapara de los pulmones. Sabía que algo estaba pasando, algo que desbordaba su comprensión de la medicina y la lógica, pero el ver al sacerdote con tanta convicción lo hacía dudar. La presión de la Iglesia, de la fe organizada, ya no se podía ignorar. «¿Qué quiere que haga?», preguntó Miguel, su voz temblorosa. «¿Qué puedo hacer si todo lo que está sucediendo aquí parece real?» El padre Gabriel lo miró con dureza, como si fuera un niño que necesitaba ser corregido. «Lo que está sucediendo aquí no es real, doctor. Es un desafío, una herejía. El hombre en esa camilla está confundiendo a la gente, está desviando sus corazones de la verdadera fe. Y eso no lo podemos permitir». Miguel se sintió completamente abrumado. «¿Y qué quiere que haga? ¿Cerrar el hospital? ¿Echar a la gente que viene buscando respuestas?» «El pueblo necesita ser guiado», respondió el padre Gabriel, su voz más suave, pero aún firme. «Y tú, como médico, como autoridad, debes asegurarte de que esto no siga. La Iglesia debe tomar control». Miguel cerró los ojos por un momento, intentando calmar sus pensamientos. La conversación con el sacerdote le había dejado una sensación de impotencia. Había sido llamado a la medicina para salvar vidas, para ofrecer respuestas, pero ahora se encontraba atrapado entre la ciencia y la fe, entre la razón y la creencia, sin saber qué camino tomar. Cuando abrió los ojos, la enfermera que había sido su confidente durante todo este tiempo estaba allí, observándolo con preocupación. Ella, como muchos otros, había comenzado a ver que las cosas ya no podían seguir como antes. La fe de la multitud estaba creciendo, pero al mismo tiempo, la presión de la Iglesia, de la religión organizada, también estaba arrasando con todo. «Doctor», dijo con suavidad, «¿qué vamos a hacer ahora?» Miguel no respondió de inmediato. Sabía que la respuesta que daría cambiaría todo. La gente seguía viniendo, buscando curación, buscando esperanza. Y él, atrapado entre sus propios miedos y dudas, se preguntaba si estaba realmente listo para ser testigo de lo que estaba por venir. Finalmente, miró a la enfermera, a los pacientes, a la multitud, y suspiró. «No lo sé», dijo, «pero algo tiene que cambiar. Algo más grande que todos nosotros está ocurriendo, y no podemos ignorarlo por más tiempo». La lluvia seguía cayendo con suavidad sobre el hospital, como si el mundo estuviera tratando de limpiar la tensión que se había acumulado en el aire. La luz tenue de los pasillos iluminaba la figura de Miguel, mientras caminaba, perdido en sus propios pensamientos. Cada paso parecía pesar más que el anterior. Había algo pesado en el ambiente, algo que lo ahogaba, y por primera vez en su vida, Miguel sentía que la ciencia no tenía todas las respuestas. El hospital, que siempre había sido un refugio de certezas, ahora le parecía un lugar incierto, lleno de preguntas sin respuestas. El padre Gabriel
había sido claro en su intervención. La Iglesia debía tomar control, y la fe de la gente debía ser dirigida. Pero lo que no le decía, lo que no podía decirle, era que esa fe había crecido mucho más allá de lo que cualquier institución o líder religioso pudiera controlar. Cada vez que se acercaba a la sala donde el hombre en la camilla descansaba, Miguel sentía una tensión interna más profunda. Aquel hombre tan tranquilo, tan sereno, parecía ser la clave de todo, pero a la vez la causa de todo el caos que se desbordaba a su alrededor. Cuando entró en la sala del hospital, vio la multitud reunida en silencio, orando, algunos de rodillas, otros simplemente mirando al hombre con ojos llenos de esperanza. ¿Qué los atraía tanto hacia él? ¿Era realmente un milagro lo que estaban presenciando, o era algo mucho más complejo que la ciencia no podía explicar? Las respuestas se escapaban de sus manos y eso lo atormentaba. ¿Qué haré?, se preguntaba Miguel mientras observaba el rostro sereno del hombre en la camilla. ¿Qué camino debo seguir? Fue entonces cuando entró la enfermera, su rostro grave pero con una calma que contrastaba con la tensión palpable en la sala. «Doctor», dijo suavemente, «he estado pensando mucho en todo esto». Miguel la miró, esperando una respuesta. «¿Qué piensas?» «Creo que esto no es solo un milagro, Miguel. Es algo más profundo», dijo ella, casi susurrando. «La gente está cambiando. Hay una paz en el aire que no puedo ignorar. Creo que la gente viene aquí en busca de algo que no sabían que necesitaban. No es solo sanación física, es algo más». Miguel frunció el ceño. «Pero, ¿cómo puedes estar tan segura? Todo esto es tan confuso. La gente está perdiendo el rumbo. La Iglesia, el Padre Gabriel, están diciendo que esto es una herejía. Y yo no sé qué hacer. Es normal sentirse perdido», dijo la enfermera, sus ojos llenos de comprensión. «Pero a veces las respuestas no vienen de lo que sabemos, sino de lo que sentimos. Y hay algo aquí, algo que no puedo explicar con palabras, que está cambiando a todos. Y tú también lo sientes, Miguel, lo sé». Miguel se quedó en silencio, observando la serenidad de la enfermera. Había algo en su mirada que lo desconcertaba. Ella creía en lo que estaba sucediendo. Ella veía algo en él que él mismo no podía ver. La duda seguía siendo su compañera constante, pero en el fondo, algo dentro de él empezaba a despertar, a preguntarse si, tal vez la fe era la respuesta a lo que él había estado buscando toda su vida. «Yo no sé si puedo aceptar todo esto», dijo Miguel con una expresión de lucha interna. «La ciencia es mi vida. Todo lo que he hecho, todo lo que soy, se basa en eso. ¿Cómo puedo abandonar todo por algo que no puedo explicar?» La enfermera lo miró, sus ojos llenos de tristeza y comprensión. «No tienes que abandonarlo, Miguel. Solo tienes que abrir tu corazón a lo que está sucediendo aquí. No se trata de renunciar a la ciencia, ni de aceptar ciegamente. Se trata de reconocer que hay más en el mundo de lo que podemos ver con nuestros ojos». Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de la enfermera. Durante años había luchado por encontrar respuestas en los libros, en la lógica, en la razón. Pero ahora, frente a él, se encontraba una verdad mucho más compleja, una verdad que no podía definir ni comprender de inmediato. La paz que emanaba de aquel hombre, las oraciones que escuchaba, las miradas de esperanza que encontraba a su alrededor, todo eso parecía desafiar lo que él había conocido hasta ahora. Finalmente, se dio vuelta y miró al hombre en la camilla. Algo en su interior lo impulsó a acercarse. El hombre, aunque aún parecía estar dormido, parecía estar esperando algo, como si supiera que Miguel finalmente estaba dispuesto a escuchar. Sin palabras, sin movimientos, solo una presencia que hablaba más fuerte que cualquier razonamiento científico. Miguel se agachó, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza en su pecho. «¿Qué debo hacer?», pensó mirando al hombre, buscando alguna respuesta. «¿Qué quiero creer? ¿Qué debo aceptar?». Las palabras del Padre Gabriel volvieron a su mente. La fe, el control, la necesidad de imponer una verdad. Pero, al mismo tiempo, algo en el rostro del hombre, algo en su tranquilidad, lo hizo cuestionar todo lo que había conocido.
Tal vez, pensó Miguel, tal vez la respuesta no está en lo que entiendo, sino en lo que estoy dispuesto a aceptar. Y con esa idea, algo en su corazón cambió. La tormenta interna que había estado librando durante tanto tiempo empezó a calmarse, como si, por fin, hubiera llegado al final de un largo viaje. Aún no sabía qué estaba sucediendo, pero por primera vez se permitió aceptar que tal vez, solo tal vez, la verdad que buscaba estaba más allá de las respuestas científicas. El hombre, inmóvil en la camilla, parecía ser el último eslabón que conectaba su vida con un propósito más grande. Y aunque Miguel no tenía todas las respuestas, por fin entendió que la búsqueda no era solo por respuestas tangibles, sino por algo que conectaba a todos en un nivel más profundo. La quietud del hospital era ahora más palpable que nunca. Los pasillos, que antes estaban llenos de ruido y de personas en busca de atención médica, se habían convertido en un lugar de espera y silencio, interrumpido solo por los susurros de la multitud que seguía arrodillada en oración. La atmósfera estaba impregnada de algo intangible, algo que Miguel no podía comprender del todo, pero que, sin embargo, podía sentir con cada fibra de su ser. El hombre en la camilla seguía allí, inmóvil, pero su presencia parecía abarcar toda la habitación. Algo en su rostro, tan sereno y apacible, parecía conectar a todos los presentes en un nivel profundo, más allá de la razón o la lógica. Miguel, que había sido testigo de tantas transformaciones milagrosas, no podía evitar preguntarse si él mismo estaba siendo transformado. La ciencia, la medicina, todo lo que había aprendido en su vida, ya no parecía tener el peso que antes tenía. Ahora en su lugar había un vacío lleno de preguntas, de dudas, y una sensación creciente de que el hombre en la camilla estaba desempeñando un papel mucho más grande que el de un simple paciente. Durante días Miguel había luchado con la contradicción interna que lo había estado atormentando. La voz de la ciencia le decía que todo esto era imposible, que el cuerpo humano no podía sanar por arte de magia, pero, al mismo tiempo, la energía que se respiraba en el hospital, las miradas llenas de esperanza de los fieles y las historias que se compartían, le decían lo contrario. Estaba presenciando algo que no podía ser explicado con los términos que conocía, algo que lo desbordaba. Esa tarde, la presión alcanzó su punto máximo. Miguel había estado en su oficina, revisando los informes y tratando de encontrar alguna explicación racional para lo que estaba ocurriendo. Pero no pudo. No podía seguir ignorando lo que sentía en lo profundo de su ser. No podía seguir cerrando los ojos a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y entonces, en un momento de total agotamiento, se levantó y salió de la oficina. Sabía que debía tomar una decisión, y no podía escapar de la verdad por más tiempo. En el pasillo, se encontró con la enfermera que siempre lo había apoyado. Su rostro mostraba una preocupación genuina, pero también una comprensión profunda de lo que Miguel estaba atravesando. No era la primera vez que él se encontraba perdido, tratando de encontrar sentido en todo esto, pero ahora la expresión de la enfermera era diferente. Sabía que la verdad ya no podía ser ignorada. «Miguel», dijo con suavidad, «¿cómo te sientes?» Miguel suspiró mirando hacia el suelo, como si no tuviera fuerzas para sostener su mirada. «No lo sé. Hay algo aquí, algo que no puedo ignorar, pero no sé qué es. Todo lo que he creído hasta ahora, ¿de verdad puedo creer que la fe es la respuesta?» La enfermera se acercó un poco más, sus ojos llenos de paciencia. «La fe no es algo que se pueda medir, Miguel. No es algo que se pueda entender con la razón. Es algo que se siente, que se experimenta. Y lo que está pasando aquí es algo más grande que todos nosotros». Miguel la miró, completamente perdido. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si todo esto es solo un espejismo? He dedicado mi vida a la ciencia, a la medicina, a tratar de entenderlo todo. Pero ahora no sé qué pensar. La enfermera lo observó sin prisas, permitiendo que el silencio se asentara entre ellos. Finalmente, habló con voz suave pero firme. «A veces no hay respuestas claras, Miguel.
A veces, lo que necesitamos no es tener todas las respuestas, sino simplemente aceptar lo que está frente a nosotros. No todo tiene que ser explicado, no todo tiene que ser comprendido. Tal vez este sea el momento para que tú también veas más allá de lo que conoces. Miguel sintió un nudo en el estómago. Sus palabras, tan simples y directas, lo tocaban de manera profunda. La enfermera tenía razón. Durante tanto tiempo, había buscado respuestas en los lugares equivocados. Había confiado solo en lo que podía ser probado. Pero ahora, lo que veía frente a él era algo que desbordaba todo eso. Tal vez la respuesta no estaba en los libros, ni en las fórmulas científicas. Tal vez estaba justo frente a él, en la presencia del hombre en la camilla y en la fe de las personas que se habían reunido allí. ¿Qué debo hacer?, preguntó Miguel mirando fijamente a la enfermera. No sé si estoy listo para dejar ir todo lo que he aprendido. La ciencia ha sido mi vida, y ahora todo eso parece desmoronarse. La enfermera, con una expresión que combinaba comprensión y ternura, le puso una mano en el hombro. No tienes que dejar ir lo que has aprendido, Miguel. La ciencia y la fe no tienen que ser opuestas. Tal vez lo que te está pidiendo este momento es aprender a ver el mundo con otros ojos, y tal vez, solo tal vez, esto te ayudará a encontrar algo que nunca habías buscado antes. Miguel cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de sus palabras. La verdad era que ya no podía seguir ignorando lo que había comenzado a cambiar en su interior. La lucha entre la ciencia y la fe, entre la razón y la creencia, ya no podía seguir separada. En su corazón, Miguel sabía que este momento marcaría un antes y un después en su vida, y que su misión ahora iba más allá de la medicina. Tal vez esté listo, dijo Miguel con voz suave, casi como si hablara consigo mismo. Tal vez ya esté listo para aceptar lo que no puedo entender. Y con esa resolución, Miguel se dirigió hacia la sala donde el hombre descansaba. Sabía que no tenía todas las respuestas, pero también entendía que la verdad no siempre tiene que ser entendida. A veces, simplemente debe ser vivida. Mientras caminaba por el pasillo, la lluvia seguía cayendo afuera, lavando el aire, purificando el espacio que lo rodeaba, como si todo el universo estuviera de acuerdo con lo que estaba a punto de suceder. El amanecer llegó con una calma inusual. Los primeros rayos de luz se filtraban por las ventanas del Hospital de Santa Teresa, tiñendo los pasillos de un dorado suave que contrastaba con las largas noches de incertidumbre que todos habían vivido. La lluvia había cesado, dejando en el aire un olor a tierra húmeda y renovación. Miguel caminaba lentamente hacia la sala donde el hombre seguía descansando. Cada paso resonaba como un eco en su mente, un recordatorio de que todo lo que había vivido lo había llevado hasta ese preciso momento. El hospital estaba silencioso. Los peregrinos que aún permanecían allí dormían en los pasillos o rezaban en voz baja, como si presintieran que algo importante estaba por suceder. Miguel, con el corazón acelerado, empujó la puerta de la sala y se detuvo frente a la camilla. El hombre seguía allí, con el mismo semblante sereno, los ojos cerrados, respirando con la paz de quien no pertenece completamente a este mundo. Por un instante, Miguel pensó que tal vez todo había sido un sueño, una ilusión colectiva nacida del sufrimiento y la fe. Pero cuando el hombre abrió lentamente los ojos, sintió que el aire en la habitación cambiaba por completo. Era una mirada profunda, luminosa, como si contuviera siglos de conocimiento y compasión. Miguel se quedó sin aliento. No había duda alguna. Estaba frente a algo que trascendía todo lo que la ciencia podía comprender. «Doctor», dijo el hombre con voz suave pero firme, una voz que parecía resonar no solo en la habitación, sino dentro del propio corazón de Miguel. «Has buscado respuestas donde solo hay certezas humanas, pero hay cosas que el entendimiento no puede abarcar, porque no están hechas para ser entendidas, sino para ser vividas». Miguel dio un paso hacia adelante, incapaz de apartar la mirada. «¿Quién eres?», preguntó con un temblor en la voz, aún sabiendo en el fondo la respuesta. El hombre sonrió con serenidad.
Soy quien estuvo contigo en cada duda, quien estuvo en tus manos cada vez que diste vida, quien escuchó tus pensamientos cuando creías estar solo. No vine a desafiar tu ciencia, Miguel. Vine a recordarte que la ciencia también es un acto de fe. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Miguel sintió que algo en su interior se quebraba, no en dolor, sino en liberación. Todo lo que había negado, todo lo que había reprimido, se disolvía en un instante. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una comprensión que no necesitaba más pruebas. Frente a él, aquel hombre no era un simple paciente, era Jesús. ¿Por qué yo?, preguntó Miguel, su voz temblando, incapaz de sostener el peso de la revelación. Hay muchos más dignos que yo. No he tenido fe, la he negado toda mi vida. ¿Por qué venir a mí? Jesús lo observó con ternura infinita. Porque los que dudan son los que más necesitan creer. No busco a los perfectos, Miguel. Busco a los que han perdido el camino, a los que se han olvidado de su propósito. La fe no se encuentra en las palabras, sino en los actos. Tú has salvado vidas sin pedir nada a cambio. En tus manos hay fe, aunque tu mente la haya negado. Miguel cayó de rodillas, abrumado por la emoción. Las lágrimas corrían por su rostro y su respiración era entrecortada. Todo en él se rendía ante aquella verdad que no podía negarse más. No sé qué hacer, murmuró entre sollozos. No sé cómo continuar después de esto. Jesús extendió su mano y la colocó sobre su hombro. Al contacto, Miguel sintió una calidez indescriptible, una paz que se extendía por todo su cuerpo, borrando cada duda, cada temor. No tienes que saberlo todo, dijo Jesús. Solo debes seguir el camino con amor. Sana con tus manos, no solo cuerpos, sino corazones. Lleva esperanza donde hay oscuridad. No necesitas entender para creer, Miguel. Solo necesitas amar. El tiempo pareció detenerse. Miguel sintió como si el mundo entero se hubiera disuelto, como si solo existieran él y esa voz que lo llenaba todo. Cuando volvió en sí, Jesús lo miraba con serenidad, y en sus ojos había una promesa, una verdad que no necesitaba palabras. Lentamente, el brillo en la mirada del hombre comenzó a desvanecerse. Jesús cerró los ojos, y el silencio volvió a llenar la habitación. Miguel permaneció arrodillado por un largo momento, sin poder moverse. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero cuando finalmente se levantó, una sensación de calma profunda lo envolvía. Se acercó a la camilla y tomó la mano del hombre. Estaba tibia, viva. Sin embargo, en el corazón de Miguel sabía que la misión ya estaba cumplida. La enfermera entró poco después, con los ojos rojos por las lágrimas que había estado conteniendo. «Doctor», dijo en voz baja, él ya no está». Miguel asintió con una sonrisa serena. «Sí», respondió, mirando hacia el cielo a través de la ventana. «Ya no está aquí, pero está en todas partes». En ese instante, el sol entró con fuerza por la ventana, bañando la habitación en una luz dorada que parecía abrazarlo todo. Miguel sintió que su vida acababa de empezar de nuevo. La fe que había negado por tanto tiempo finalmente había florecido dentro de él. Con un suspiro profundo, salió al pasillo, donde la multitud esperaba en silencio. Todos lo miraron, buscando respuestas, y por primera vez en su vida, Miguel supo exactamente qué decir. «Él ha estado con nosotros», dijo, su voz resonando con una fuerza tranquila, «y siempre lo estará». Vuelvan a sus hogares, vivan con amor, con fe, con esperanza. Él no ha venido a quedarse en una camilla, sino a despertarnos a todos. El murmullo de las personas se convirtió en un suspiro colectivo. Algunos lloraron, otros sonrieron. La multitud comenzó a dispersarse lentamente, pero en sus corazones quedaba una certeza. Habían sido testigos de algo divino. Miguel se quedó mirando al horizonte, donde el sol ascendía en todo su esplendor. Sabía que su vida ya no volvería a ser la misma. No necesitaba pruebas ni explicaciones, solo tenía una certeza. Había visto a Jesús, y con eso
todo había cambiado para siempre.